Queridos amigos, hoy en nuestra lección seguimos con el mensaje del primer ángel y vamos a ver la parte específica de la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué el mensaje del primer ángel también nos habla de la hora del juicio de Dios? Hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Libro de Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 12 y 13. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha molestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio también es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová tu Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es importante reconocer. Dios traerá toda obra a juicio y todos tenemos que comparecer ante el juicio. Ahora, lo que la Biblia nos dice es que ese juicio comienza antes de la segunda venida de Jesús. Y principalmente el objetivo de esta primera etapa del juicio es beneficiar a los creyentes, beneficiar a los que aceptan a Jesús como su Dios, como su Salvador personal y como su abogado y sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora bien, la Biblia también describe que este juicio es real, totalmente real, ocurre en el santuario celestial. En el libro de Daniel, en el capítulo número 7, el profeta Daniel en el capítulo número 7 nos habla acerca de ese juicio que ocurre en el santuario que está en el cielo. Y precisamente quien lleva a cabo ese juicio es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el capítulo número 7, el versículo número 9 y verso número 10 nos dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. El anciano de días representa a Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez es Jesucristo. El apóstol Pablo en Hebreos nos dice el por qué Jesús es el juez. También San Juan capítulo 5 nos dice por qué Jesús es el juez. Porque Jesús murió y resucitó por nosotros, pagó el precio por nosotros, Dios hizo carne, fue tentado en todo, mas nunca pecó y se ha sentado a la diestra del trono en la majestad de las alturas para interceder por nosotros. Pues Daniel vio esa escena y vio que Jesús se acercaba y delante del Padre se sentaba y comenzó el juicio y los libros fueron abiertos. Entendiendo estas dos cosas: número uno, que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, y número dos, que Jesucristo es el juez en este juicio. Entonces ahora yo quiero compartir contigo que es, de acuerdo a la palabra de Dios, el juicio tiene tres etapas. La primera etapa se llama el juicio previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Este es el juicio previo. Es el juicio para beneficiar a los que creen en Cristo Jesús. Se llama el juicio investigador porque es previo a la segunda venida de Cristo. Este juicio comenzó de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas en el libro de Daniel. Comienza en 1844 después de Cristo. Lo que nos dice entonces la palabra de Dios es que después de 1844 después de Cristo, literalmente estamos en el fin del mundo. Lo único que falta es que el evangelio, este mensaje de los tres ángeles, se predique a toda tribu, lengua, raza y pueblo, y va a venir Jesucristo. Ahora bien, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo número 7, Pedro nos da a nosotros la interesante idea. En el capítulo número 1, capítulo 4 de Primera de Pedro, y Pedro nos dice que exactamente lo que dice el libro de Daniel y el libro de Eclesiastés. Capítulo 4, verso número 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Dice el apóstol Pedro también: ante todo, hermano, tened vosotros ferviente amor. Dice el apóstol Pedro, hermanos queridos, que nosotros entonces seremos vituperados por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos dice a nosotros, hermanos, en el verso número 17 del capítulo 4, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Jesús? Si Dios ha visto que los que se acercan a Cristo, que son justificados por Cristo y pecadores arrepentidos, tienen que comparecer ante el juicio para que Jesús los defienda, entonces, ¿qué será de aquellos que no creen en Cristo?
también van a tener que comparecer delante de un juicio. Es lo que dice Pedro. De acuerdo a la palabra de Dios, tanto en Proverbios como en Daniel y en Primera de Pedro, el juicio comienza ante la segunda venida de Cristo y lo podemos llamar el juicio investigador. ¿Por qué? Porque se examinan los libros, lo que está diciendo la palabra de Dios, y es para beneficio del creyente. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que la segunda etapa del juicio, nosotros la llamamos el juicio revisor. En el libro de Mateo capítulo 16, vamos a leer Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16 y vamos a leer el versículo número 27 para que nosotros tengamos una introducción al libro de Apocalipsis. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Es interesante. Ahora fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo número 4. Nos dice que esta segunda etapa del juicio comienza después de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús viene, dice que los santos los santos, hablando de nosotros, los que estén durmiendo en Cristo serán levantados o resucitados en la segunda venida de Cristo, y los que han vencido sobre la marca de la bestia y su imagen, es decir, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, serán llevados al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida no van a resucitar. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo número 4 que se lleva a la segunda etapa del juicio. Se le llama el juicio que se revisa. Dice, y vi tronos, y se juntaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el mensaje del tercer ángel vamos a hablar acerca de la marca de la bestia, su imagen, pero aquí lo que está diciendo el mensaje del primer ángel es que cuando venga Jesús habrá solamente un periodo de 1000 años. De acuerdo a la Biblia, 1000 años literales. Dice que durante 1000 años Dios se tomará el tiempo para explicarle a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que ellos tengan acceso a los libros, que se haga una revisión completa del por qué Dios destruirá al diablo y todos aquellos que no están en el libro de la vida. Y por qué Dios le va a quitar la vida no solamente al demonio, sino a los ángeles caídos. Durante ese periodo de tiempo no hay vida en la tierra está desolada y vacía como al principio. Lo único que estaría aquí sería Satanás. Está atado a las circunstancias, está atado al vacío porque no puede engañar a nadie. Pero la Biblia dice que terminan los 1000 años y Cristo viene a esta tierra para limpiar, purificar la tierra y establecer su reino eterno, su base en esta tierra. Su capital del universo será en este planeta Tierra. Y ahora, esa tercera etapa del juicio, la Biblia lo llama el juicio final o el retributivo. Vamos a leer el versículo número 11, dice así de Apocalipsis capítulo 20. Dice así, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el versículo número 10 de Apocalipsis capítulo 20, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, dice, atormentados la palabra de Dios por los siglos de los siglos. Interesante que la palabra siglos es aionos en griego, que significa hasta que se consuma lo que tiene que quemarse. Y la expresión eterna significa que las consecuencias del pecado es la muerte eterna. Más nunca Satanás existirá, más nunca los demonios existirán y los seres humanos más nunca se levantarán en contra de la ley de Dios, en contra del gobierno de Dios. Ahora, fíjate lo que dice la palabra, que la misma muerte jamás va a existir porque dice la Biblia que el infierno, que es el Hades o la muerte o el sepulcro, el lugar de Seol para los hebreos, donde no hay vida, dice que Dios la va a quemar, es decir, que Dios va a quemar al infierno. Si Dios va a quemar el infierno es porque no va a existir un fuego eterno. Está aquí en el versículo número 14, dice, y la muerte y el Hades, que traduce como el infierno, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, donde ya no habrá más resurrección. Ahora, el que no está inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego junto con el diablo y sus secuaces. Esta es la última etapa del juicio. Así que la palabra de Dios nos exhorta para que nosotros nos arrepintamos ahora, antes de la segunda venida de Cristo, porque después de muertos ya no hay chance de decidir entre el bien y el mal. Es ahora, mientras estamos en vida, que tenemos la oportunidad de ser cubiertos por la sangre de Jesús
y encontrar en el juicio previo a su segunda venida la oportunidad de que el abogado nos defienda contra el alguacil, que es el demonio. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Encuentra salvación hoy en Jesús. Hay oportunidad de que hoy te salves. Encuentra hoy refugio en Cristo. Encuentra hoy a tu Salvador, porque todavía hay chance. En este momento, donde ya comenzó el juicio, hay chance para los pecadores que se arrepientan. Que el Señor te bendiga.